Es un gusto poder saludarlos y dar la bienvenida a esta entrega, una más, de Una voz en el desierto. A lo que me quiero referir hoy día es bajo el título La libertad y sus bemoles. Cuando usted escucha la palabra libertad, generalmente en una discusión, por ejemplo, usted o el auditorio tiende a quedarse como en silencio porque pareciera que la palabra tiene tal peso que ahoga cualquier tipo de reacción cuando se invoca la libertad. Pero un ejercicio interesante es, después de escuchar la libertad, porque generalmente lleva un apellido, por así decirlo, cuando usted escucha la palabra libertad, lo que debería inmediatamente hacer es ¿qué derecho se está legitimando cuando se invoca la libertad? Por ejemplo, hablamos de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión entonces nos lleva a preguntarnos a quién la esgrime, es decir, ¿qué derecho quiere usted legitimar bajo la libertad de expresión? Y hay un ejemplo por estos días en Barcelona, donde un muchacho que se autodenomina rapero ha sido encarcelado. Y quienes lo defienden y él mismo siempre ha sido invocar la libertad de expresión. Pero desentrañando el argumento, la pregunta es a este caballero, bueno, ¿qué derecho quiere usted legitimar bajo la libertad de expresión? ¿Qué derecho? Y usted puede revisar las letras de sus canciones y se va a encontrar que es el derecho a difamar, el derecho a alabar el terrorismo, el derecho a ir en contra de la autoridad del país, es el derecho a, definitivamente, denostar a ciertas personas. Ese derecho es el que él reclama y quienes lo defienden, bajo el denominado o la denominada libertad de expresión. Ustedes saben que en Estados Unidos, en los 4 años recién pasados, se esgrimió esa libertad de expresión para darle el derecho a difamar a la primera autoridad del país, el derecho a descalificar, el derecho a transmitir falsedades, etcétera, etcétera. Bajo la libertad de lo que usted quiera, pregúntese, ¿qué derecho se quiere legitimar? Resulta que acá en Suiza, el 7 de marzo, ya estamos muy próximos, se va a realizar una votación bajo para aprobar o no aprobar la ley que prohíbe llevar la cara cubierta en público. Claro, usted se ríe porque la pandemia lo que más nos ha obligado a hacer es precisamente a llevar la cara cubierta en público con las mascarillas para evitar contagiar o evitar ser contagiado. Pero bueno, se está legislando y se va a votar sobre eso porque puntualmente lo que se quiere en el fondo suprimir es el uso del burka o del niqab por parte de las mujeres musulmanas. Definitivamente esa es la razón de esta ley. Ir en contra o ir poniendo cortapisas, por así decirlo, al Islam. Eso hay que decirlo en todas sus letras. Ellos no pueden imponérsela o no pueden ir en contra de una religión en particular, pero sí ellos pueden legislar cuestiones puntuales que vayan coartando la expresión de la religión, cualquiera que ésta sea. Ahora, hay elementos bajo este debate. El primer fusible que salta, por así decirlo, es la libertad religiosa. En este país está consagrada la libertad religiosa. O sea, las personas tienen el derecho, otra vez, el derecho
a practicar su religión, cualquiera que ésta sea. Y los defensores de esta ley esgrimen este derecho y están diciendo no, cada persona tiene el derecho a practicar su fe como lo desee. Es la libertad religiosa. Y el otro argumento también, que va de la mano, es que, bueno, si vamos a prohibir el burka y el niqab, bueno, ¿qué hacemos con el kipá que usan los judíos o las gargantillas con la cruz colgando en el pecho de la gente? O el uso de la Biblia, o transportar la Biblia en un medio público, por así decirlo. Si alguien va a participar de un culto, entonces también lleva su Biblia. Bueno, hay muchas ramificaciones, se dan cuenta de esto. Claro, no es lo mismo estar con la cara tapada a que llevar un crucifijo o tener acá el kipá, y sobre todo algunos puede también ayudarle a tapar un poquito la pelada ahí arriba. Obviamente que no es lo mismo. Pero ese es el debate a la libertad religiosa. O sea, si coartamos a alguien, tenemos que coartarlos a todos. Es los que defienden o los que se van en contra de esta ley o de esta prohibición. Ahora, los que deberían quedarse al margen de esta ley son los propios musulmanes, por una razón muy simple, porque en el Islam o en los países bajo regímenes islamitas no existe la libertad religiosa. La única religión que tienen que practicar y que deben practicar la gente de esos países es el Islam. Entonces ellos no pueden participar en esta discusión porque la libertad religiosa no existe en sus propios países. Es lo que pasa con las tiranías, lo mismo que el comunismo, cuando quiere participar en la democracia. Es una contradicción, porque en su ADN no está la democracia. Entonces, acá los que deberían quedar fuera de la discusión son los propios musulmanes, porque quieren reclamar un derecho, supuestamente, que ellos en sus propios países no están dispuestos a dar a otros credos. Hablaba con un muchacho sirio hace un tiempo atrás, y yo le preguntaba, le decía, bueno, ¿es prohibido el Islam aquí en Suiza o en Europa? Y él rápidamente me contestó, no es prohibido. Y la otra pregunta entonces fue, ¿y en Siria es prohibido el cristianismo? Sí, me dijo, allá es prohibido el cristianismo. Y se acabó la discusión. Entonces, ellos deberían quedar fuera de estos reclamos. Porque reclamar libertad religiosa cuando en esencia no se le da a otros es un contrasentido. Bueno, y están las feministas, están las mujeres que ven en el uso del burka y el niqab un menoscabo de las mujeres. Y ellas quieren, o ellos, bueno, da lo mismo quiénes son todos los que están detrás, quieren una igualdad de las mujeres. O sea, que todas de alguna manera sean iguales, porque es sabido que dentro del Islam las que lo abrazan en forma voluntaria y las que no están obligadas a cubrirse la cara, y también obedece al uso, o obedece mejor dicho al trato y a la valoración de las mujeres dentro del Islam, el hecho de que tengan que cubrirse la cara. Y usted puede averiguarlo si esto usted lo desea. Y el tercer elemento en el debate, bueno, es el miedo al terrorismo, es la justificación, es el miedo directamente al terrorismo. Esto es lo que está pasando acá en Suiza. Ahora, en Francia, ellos dicen directamente que quieren combatir al radicalismo islámico. Ellos han sufrido los ataques a sus periodistas de Charlie Hebdo. Un profesor fue degollado hace un par de meses atrás, y ellos quieren definitivamente erradicar del país al radicalismo islámico. Pero claro, no pueden hacer una ley que diga explícitamente eso. Ellos tienen que
de alguna manera referirse a otros hechos puntualmente para poder ir en contra de este tipo de radicales. Entonces han buscado el camino de establecer los principios republicanos, o sea, la república, que es un poco también lo que hay detrás acá en Suiza, que es separar a la Iglesia del Estado y pretender lograr que la fe esté circunscrita a una expresión personal, privada, íntima, que en el fondo eso es lo que se quiere lograr con este tipo de leyes. Imponer las bases del laicismo, o sea, que la sociedad sea laica, o sea, ajena a la religión. Y ellos, por ejemplo, en esa ley, ellos quieren abogar por la neutralidad religiosa en la esfera pública. Neutralidad religiosa en la esfera pública. Y eso tiene que ver por la prohibición al proselitismo directamente. Bueno, a sus funcionarios públicos en su estamento del Estado definitivamente se les tiene prohibido a que hagan proselitismo de la religión que sea, porque ellos quieren preservar la neutralidad religiosa en la esfera pública. Pero la esfera pública también es la calle, la esfera pública también son las universidades. ¿Qué va a pasar también ahí? ¿Qué va a pasar con aquellos que comparten literatura, por ejemplo, en la calle, en los espacios públicos? ¿Qué pasa con ellos? Pienso en la Navidad, yo no sé si ya existe la presencia del Ejército de Salvación, como lo es acá, por ejemplo, que en la etapa, en los días previos a la Navidad, en distintos lugares céntricos, ellos se ubican para cantar himnos de Navidad tradicionales, compartir también reflexiones, compartir literatura en el espacio público. Yo no sé si Francia tiene esa práctica dentro de su cultura, y si la llegara a tener bajo esta nueva ley, ¿qué significa? Cuando se habla de la neutralidad religiosa en la esfera pública. Y ellos en esa ley también quieren ir en contra de la educación en casa, porque también han visto que hay familias musulmanas que educan a sus hijos en sus casas, pero han comprobado los franceses, por eso están haciendo una ley contra eso, de que ahí esa es una fuente de radicalización. Entonces van a prohibir la educación en casa, en la home school, como aparece en otros lugares. Y la ley también consagra la prohibición de extender certificado de virginidad por parte de los médicos cuando se lo solicitaban los futuros esposos a estos facultativos, porque tenían que tener la seguridad de que su novia era definitivamente virgen, y para eso entonces tenían que tener un papelito firmado por ellos para que después de eso pudieran efectuar la boda. Bueno, el gobierno con esta ley va a prohibir definitivamente que se extiendan ese tipo de certificados, sobre todo también para ir en contra de los matrimonios forzados, que ellos dicen que en su mayoría se realizan. Y por supuesto, penalizar y perseguir cualquier discurso de odio que se publique en Internet. Eso está también más que claro. Pero yo insisto en esto también, como es una ley contra estas prácticas, entonces también hay comunicadores evangélicos que van a estar sometidos a escrutinio, y cuando la autoridad judicial observe que hay algún discurso de odio, que desgraciadamente si usted recorre la red, y va a encontrarse con que muchos predicadores evangélicos ya no predican el evangelio,
sino que mayormente es emprenderla contra alguien o contra algo, y hay mucho de eso también. Entonces, la autoridad va a vigilar eso y va a ir en contra de los discursos de odio. Ustedes se dan cuenta, Francia lo que quiere hacer es una separación lo más profunda y clara posible entre la Iglesia y el Estado. Ellos o ignoran o no les presta mayor interés querer averiguar, por ejemplo, cuál es el tremendo aporte que ha tenido la Reforma Protestante dentro del seno de Europa. A ellos eso no les interesa, no lo han buscado porque simplemente piensan que todas las religiones son iguales y que por tanto hay que circunscribirlas al ámbito privado y al ámbito personal y punto. Mientras más acotado sea el terreno del ejercicio de la fe de la gente, mayor seguridad para ellos, es lo que así esta gente piensa. En la parte final de este video yo tengo la pregunta para los cristianos. ¿Cómo se manejan los cristianos en la libertad? En esta configuración, ¿cómo deben los cristianos manejarse explícitamente? ¿Lo tiene usted claro? Cristo nunca mandó a imponer. Cristo nunca mandó a coaccionar, a violentar voluntades. Nunca llamó a amenazar. Nunca invitó a manipular, a usar las culpas como chantajes. Nunca. En el Evangelio no hay nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que reclamar los cristianos en un ambiente de libertad? Y aquí viene lo que dijimos al principio. ¿Qué derechos debe el cristiano legitimar o reclamar? Bueno, el cristiano tiene que legitimar o reclamar el derecho a proponer, el derecho a persuadir, el derecho a apelar a la responsabilidad individual. A eso hemos sido llamados, a la libertad de conciencia, que cada uno tenga la capacidad de escuchar, de procesar, de evaluar el Evangelio y de decidir en conciencia un vínculo con Cristo. A eso estamos llamados, porque Cristo siempre lo hizo así. Él no, insisto, Él no impuso, Él no coaccionó, Él no manipuló, Él no obligó. Incluso en una oportunidad cuando mucha gente dijo, bueno, esta palabra es dura para escuchar, es muy duro, mejor nos vamos. ¿Quién la puede oír?, dijeron ellos. Y se fueron muchos, la mayoría. Y cuando estaba Cristo frente a los 12, les dijo, bueno, ¿quieren acaso ir también vosotros? En otras palabras, bueno, si desean irse, este es el momento. Ahora es el momento, si ustedes deciden irse. Cristo apeló a la responsabilidad individual, a la libre asociación, a la respuesta en conciencia. Y ese derecho tenemos que reclamar. Repito para terminar, el derecho a proponer, el derecho a persuadir, el derecho a convencer. A eso tenemos que abocarnos, a eso tenemos que reclamar como hijos del Señor. Bueno,
Muchas gracias. Si es su deseo, aquí abajo puede buscar mi mail y comunicarse directamente conmigo. Poner alguna evaluación de este video, poner algún comentario si es su deseo también. Y también está el link que lo va a llevar directamente a la tienda de Amazon y adquirir mi primer libro que se llama Maravillosamente Escondido. Ha sido una alegría, ha sido un placer comunicarme con ustedes. Manténganse sanos y será hasta una próxima oportunidad.